Bueno, nuevo bloque, 6:10 de la tarde, aquí Hoy Nos Toca. A ver, vamos a hablar un poquitito de monotributo y este escándalo que se ha producido, esta bronca de los monotributistas a propósito de la nueva diferencia que hay que pagar, a propósito del retroactivo, ¿no? Vamos a hablar con Iván Sasovsky, que está con nosotros comunicado. Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer para mí, Javier, Andrea. Igualmente. ¿Cómo va, Iván? Igualmente. Mira, te pregunto algo. ¿Cuántos son los monotributistas aproximadamente? ¿3 millones en la Argentina o más? Sí, pasa que obviamente no se considera cuáles están activos facturando, con lo cual ese dato, pero bueno, sí, hoy por hoy son más o menos cerca de 3 millones de monotributistas. Es una gran porción de la economía formalizada de alguna manera. Sí. Recordemos, antes de empezar a analizar la situación, que el mayor cliente de los monotributistas es el propio Estado, claro, digamos, en distintas formas de alguna manera. Entonces, claro, el monotributo, cuando se habla de monotributo, afecta también directamente a empleados del propio Estado que a través de contratos de prestación de servicios forman parte de la economía de alguna manera formalizada. Tal cual. Y pongamos en claro, a ver, ¿qué es lo que pasó exactamente? A ver, se concretó el aumento en el monotributo, pero en vez de empezar a pagar a partir del aumento hacia adelante, lo hicieron retroactivo, ¿no? Sí, la ley del monotributo tenía que ser actualizada, tiene que ser actualizada obviamente por inflación. El tema de la actualización que le iba a corresponder a partir del mes de enero a los monotributistas quedó en stand-by y se terminó aprobando con una ley que preveía los cambios desde el 1 de enero. Realmente se traslada de alguna forma la ineficiencia de nuestros diputados y senadores para aprobar una ley, termina afectando a los propios contribuyentes, porque la ley ya preveía que estos cambios sean retroactivos al 1 de enero. Sí. Cuando luego el fisco se toma 5 meses para reglamentar esta actualización, tanto de las escalas como de lo que se abona mensualmente de cuota, obviamente que lo hace y lo establece retroactivamente al 1 de enero como establece la ley. ¿Pero por qué no lo hizo? Y ahora nadie quiere hacerse cargo de esta decisión que fue aprobada por el oficialismo y por la oposición en el propio Congreso, sí. Y que por lo tanto hay responsabilidad también de la oposición por no haberlo o por no haber previsto esta situación, pero también de el propio Estado Nacional, que debió haberlo reglamentado antes y se tomó 5 meses. Ese periodo en el que no se reglamentó la ley, obviamente que se generaron diferencias en los pagos, y una persona que tenía todo al día hasta el momento de la reglamentación apareció con una deuda que en muchos casos termina siendo impagable para un monotributista, claro, en esta situación en la que estamos tan difícil, pero Iván, tan horrible. Perdóname, a ver, vos como monotributista nos sabrás decir si está bien lo que ocurrió o está mal, ¿no? A ver, yo entiendo que esto es legal. Claro que está mal. Pero es legal, no es ilegal lo que han hecho. Lo que es que está mal e ineficiente. Simplemente que su ineficiencia por no reglamentarla en tiempo y forma, se lo terminan trasladando al contribuyente, que hizo su esfuerzo para no tener deuda en el régimen, y hoy por hoy afecta a todos los monotributistas. De estos 3 millones que hablamos, solamente es porque en todos se generaron diferencias. Entonces, afecta a todos los monotributistas, hayan pagado o no hayan pagado, y esas diferencias, obviamente que ante la presión de los medios y la presión del reclamo de esta clase, digamos, sobre todo de los que no tienen un contrato fijo sobre el cual facturan mensualmente, hizo que nadie quiera hacerse cargo de este problema, pero el problema está, y el problema lo que denota de alguna forma es la desconexión que hay entre un monotributista o los pequeños contribuyentes y los gobernantes, que lo único que tenían que hacer
siendo esenciales era cumplir con su trabajo y no hacer que la vida se les complique aún más a las personas que por la pandemia y por esta crisis horrible que estamos pasando, sobrevivir es todo un logro. Y la verdad es que no hubo acompañamiento por parte del Estado, y ahora las soluciones siempre parecen tarde, ¿no? Una vez que ya el daño está realizado, que es un plan de pagos de hasta 20 cuotas que se están dando para los monotributistas, que tuvieron que dar esta posibilidad por el reclamo y por la presión, como que decía hace un ratito, que se ejerció desde la profesión de los contadores hasta de los propios contribuyentes, ¿no? Claro, porque eso es lo que está bien, está el plan de cuotas, pero obviamente hay mucha gente que no está pudiendo, o sea, ni llegar ni con lo que factura, y además hay muchas facturas intermitentes, ¿no? Trabajos intermitentes. Entonces es muy complicado en este sentido. Sí, porque ni el plan de cuotas le va a poder salvar. Al 3% mensual, ¿no es cierto?, el interés de las cuotas, pero me dice en la producción que hay una idea de hacer un plan de cuotas con un interés menos. La verdad que es una desprolijidad. Y en un momento... Una desprolijidad sobre el único régimen en el que todos los que forman parte del monotributo, ninguno quiere saltar del régimen. Exacto. Porque obviamente se genera una distorsión muy fuerte entre estar en el monotributo y no estarlo respecto a lo que se termina pagando. Eso habla no del problema del monotributo, sino del problema del resto del sistema, en el cual nadie quiere permanecer, y lo que busca es, bueno, si salgo del monotributo no facturo más, y se cae en la informalidad. Claro. Este régimen que hasta ahora venía siendo el único, de alguna forma, o lo único simplificado que quedaba de nuestro sistema tributario, lo terminaron rompiendo, generando una situación de hartazgo por parte de estos pequeños contribuyentes, como recién planteaba Andrea, que no solo se encuentran con esta realidad, sino que para futuro se encuentran con una deuda de que la van a tener que pagar hasta en 20 meses o en un periodo menor, pero que en esta situación uno tenga que adquirir una deuda con el propio Estado que te impide trabajar, por las restricciones y por no haber sido eficiente, o sí con el tema de las vacunas, como sí lo son otros estados, claramente habla de esta desconexión que digo que hay entre los gobernantes y el laburante, que tiene que salir todos los días a ganarse su además pan, Iván, ¿no? en un momento en el cual hace 20 minutos nada más se aumentaron el salario en un 40%. En el Congreso de la Nación. Por eso, es decir, la desconexión entre el sector público y el sector privado hace que se generen pujas muy fuertes, y que se genere el peor efecto que pueden tener tanto los gobernantes como el propio sector privado, que es, el que puede nunca más declara nada. Entonces, caer en la informalidad hace que ese contribuyente nunca más vuelva. Y eso hace que el peso de la carga de mantener el sector público cada vez caiga entre menos personas. Entonces, uno termina pagando por lo que le corresponde y por lo que no pagan el resto. La Argentina ya tenía un problema de informalidad de la economía, que con estas decisiones y con estos anuncios de poner nuevos impuestos, expandan la inversión y obviamente espantan a los pocos que quedamos dentro del sistema a salir, porque la situación genera esto, un hartazgo, y a su vez esto quizás no es televisivamente muy interesante, pero trabajar, hoy si ustedes mismos quieren emitir una factura desde la página de AFIP del monotributo, es prácticamente imposible, con lo cual, aun cuando uno quiere mantenerse y cumplir con sus obligaciones, el propio sistema te expulsa. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Ahora, ¿se puede presentar algún tipo de recurso de amparo, algo, digamos, como para que se frene de alguna manera? Mira, yo creo que este tipo de cuestiones tienen que terminar de alguna forma de
de plantearse en los ámbitos en los que hay que plantearse. La judicialización de estas cuestiones sobre la ineficiencia del Estado nunca han avanzado mucho, pero claramente se puede plantear. Yo creo que la reacción por parte del gobierno vino de la presión de los medios y la presión que se ejerce en las propias redes sociales. Mucha gente afín a este gobierno planteó este problema porque es de alguna forma innegable el grado de cinismo y de desidia o de desprolijidad de alguna forma que se tuvo sobre este aspecto en un momento muy sensible. Estamos pasando el peor momento a nivel sanitario de toda la pandemia, con una acumulación, un hartazgo de todos nosotros y con una situación económica alarmante. Claro. La verdad es que lo que menos necesitamos en este momento es que a su vez el Estado vuelva a pasar su factura cuando son los propios gobernantes los que en ningún momento tuvieron ningún gesto de austeridad ni ningún gesto respecto a, al menos, no sé, en Colombia y en Uruguay se crearon un propio impuesto para los funcionarios públicos. Es decir, no tenían forma de no cobrar su sueldo, pero se crearon un impuesto que lo pagaban los funcionarios de altos ingresos. Cuando nosotros planteamos eso acá, la respuesta es no, que esas son actitudes de alguna forma tribuneras o que tienen que ver con alguna cuestión que de fondo no me genera un cambio, pero sí desde el punto de vista de la gestualidad. El contribuyente hoy por hoy se siente solo, remando contra la corriente y viendo que los gobernantes no están a la altura de las circunstancias y que no recibieron ningún tipo de ayuda como sí lo hicieron en otros gobiernos, ¿no? En otros estados. La Argentina llega a la pandemia sin músculo como para poder reaccionar y para poder responder económicamente y lo único que se les ocurrió a nuestros gobernantes fue aumentar los impuestos y dentro de ese aumento, el aumento del monotributo, que como les decía fue aprobado por ley y lamentado horriblemente por parte de la FIP. Y vos habías mencionado al pasar, hace un momento nada más, el tema de la facturación, las trabas que hay, las complicaciones que hay, porque es verdad, vos para facturar, en la factura electrónica por supuesto, un poco más y tenés que donar sangre, que no tenés, digamos, ¿no? Te piden sangre violeta. Sí. Hoy por hoy, recordemos que el régimen que incorporó estas diferencias, también incorporó cambios respecto a la forma de facturación que se va a tener que implementar a partir de ahora. Es decir, los monotributistas también va a haber que discriminar el IVA por si quedan desfasados. Toda una situación de complejización que nada tiene que ver con lo que en su momento fue el monotributo. Y que hoy por hoy no es operativo nada por parte de la FIP. Es decir, el trabajo de los contadores hoy por hoy nos convertimos en meros gestores que ande la página de la FIP. Es una locura. Es decir, el propio Estado nos presiona o nos exprime con impuestos y a su vez no nos deja cumplir con nuestras obligaciones. Y además pensaba, Iván, que no toda la gente pueda acceder a un contador y más o menos, a ver, en algunos casos se la puede arreglar solo, pero llega un momento, como estás describiendo vos, es que es inevitable. Yo obviamente no estoy hablando mal de los contadores, todo lo contrario. No, es que hay gente que no puede. Lo que estás diciendo es así, cuando se crea el monotributo, era justamente para evitar los costos administrativos de tener que tener un contador que lleve todos estos temas. Luego lo fueron complejizando tanto y con regímenes de información y determinadas cuestiones que nunca nadie las ve. O sea, es decir, la situación de los monotributistas nunca cambió. Es decir, no es que hubo a partir de las exigencias de la facturación electrónica, o sea, los monotributistas, siguen siendo la misma cantidad que históricamente fueron, porque como les digo, el gran grueso de todo eso son contratados del propio Estado. Entonces, mientras eso no cambie, ninguna diferencia
en las obligaciones formales que tienen que ver con presentaciones de declaraciones juradas informativas o hasta la emisión de los propios comprobantes, tiene mucho que cambiar, digamos. La recaudación no varía o no cambia respecto al monotributo, pero sí cambia respecto a la informalidad. Y ahí sí es donde todas estas cuestiones hacen que el que puede salga corriendo y nunca más googleé la página de AFIP ni por casualidad. Es un chino, te digo, porque tenés que ir arriba, abajo, abrir una pestaña, la pestaña a veces no te abre, te deriva a otro lado, porque si yo no quise entrar acá, pero, después entrar, volvés a salir, es una cosa de loco. En otros países ocurrió que es el avance la página de la de AFIP estaba tecnología. caída, bueno, un desastre, va. Sí. Lo que les planteaba es que en otros países el avance de la tecnología lo que hizo fue combatir la informalidad. ¿Por qué? Porque es más fácil, así como existen las aplicaciones de pago, que uno agarra el celular y paga con eso por comodidad, sabiendo que quizás le sale más caro que ir al cajero, sacar la plata, pero, o sea, esa inmediatez del uso de la tecnología, hoy por hoy en la Argentina se ha convertido en un problema. Hoy por hoy estar en blanco no solo implica un peso impresionante del tema de los impuestos que se pagan, sino también las obligaciones y la burocracia que hay para poder incluso emitir una factura que en este momento ya es un milagro en sí mismo por la situación económica en la que estamos, ¿no? Iván, uno recuerda, digamos, todos los gobiernos mencionan el tema de la reforma tributaria, y demás. Alberto Fernández hizo lo propio en campaña. ¿Hicieron algo respecto de eso, de esa propuesta, ese proyecto o esa propuesta de campaña de reforma tributaria? ¿Empezaron a empezar con algo? Claro, la hicieron para aumentar los impuestos. Recordemos que en el mismo día que subían el sueldo a los empleados del Congreso en un 40%, incrementaron el impuesto a las ganancias como nunca en la historia. Es decir, ahora tenemos no solo el 35%, sino también tenemos un impuesto a los dividendos. Tenemos la tasa para empresas, para pymes, o sea, más alta de todo el planeta, pero no en términos reales, es decir, si tenemos en cuenta efectos distorsivos o impuestos que se van acumulando de alguna manera por impuestos municipales, provinciales y nacionales, sino que estamos hablando de que la tasa, por ejemplo, de impuesto a las ganancias la incrementaron en el momento en el que menos ganancias hay, con lo cual la reforma fue para crear más impuestos. Esto obviamente genera un efecto repelente en todo tipo de inversión y un efecto de no voy a hacer nada hasta tanto esto no se aclare, y un efecto hartazgo. ¿Pero qué impuesto crearon para las pymes? ¿Qué impuesto crearon que estás diciendo vos para las pymes, para las empresas? Impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, pero el tradicional también. El tradicional lo incrementaron para las empresas. Había bajado a partir de la reforma del 2018, ya la habían suspendido porque tenía que llegar al 25% de tasa real, estaba en el 30%, suspendieron la aplicación del 25% y ahora lo volvieron a subir al 35%, pero sin sacar un diferencial que se había creado de impuesto al dividendo. Es decir, hasta antes de esta reforma vos tenías como máximo una tasa del 35%. Ahora como máximo es una tasa del 40%. Qué locura, la verdad. ¿Cuántos impuestos tenemos? ¿Cuántos son? 163 hablan en general, pero la verdad a mí no me gusta usar ese número porque así tengamos pocos impuestos. El problema que tenemos es que ese peso cae solamente sobre la mitad de la población. Con lo cual pero aparte, Iván, se multiplica, digamos, ese peso. Y a otra parte, con esto terminamos, aquel que quiera invertir, dice, bueno, a ver, contame cómo está la situación en Argentina. ¿Cuántos impuestos? Vamos a arrancar por lo sencillo, lo más rápido, después seguimos charlando lo más importante. ¿Cuántos impuestos hay más o menos en la Argentina? Ahí, mira, entre 140 y 160. Listo, bueno, nos vemos el año que viene, ¿o no? Sí, la verdad es que, como te digo, esos 160 no le aplican digamos, ya sé que no es todo junto, pero difícil listarlo, pero digo, más allá de la cantidad, lo que importa es que tenemos impuestos que no existen en el resto del planeta. El impuesto sobre los ingresos brutos
que surge como una necesidad para financiar a las distintas provincias, no existe en ninguna parte del planeta y es el más distorsivo de todos. Lo mismo que las retenciones a las exportaciones, el impuesto al cheque, el segundo impuesto que más se recauda es el impuesto al cheque o el impuesto a las transferencias. Nada, ese impuesto distorsiona todos los precios, porque imagínate que se tiene que pagar incluso cuando yo me endeudo para poder no llegar a la quiebra de mi negocio, incluso en ese momento me cobran ese impuesto. O incluso por los ATP recibidos por el propio gobierno se cobraba ese impuesto. Entonces, claramente no importa la cantidad de impuestos, pero tenemos los peores impuestos del planeta. Y eso no hay discusión que nadie te puede ganar respecto a eso. Cuando vengan a plantear, no, pero en la Argentina, en otros países existe esa misma cantidad de impuestos, sí, pero nosotros tenemos los peores, listándolos por esto que acabo de mencionar, ¿no? Qué bárbaro. El monotributo era de lo mejor que teníamos y lo acaban de destruir. Otro récord más, exactamente. Para tomarlo con un poco... Los peores impuestos. Los peores impuestos. Totalmente. Gracias. Bueno, Iván, te agradecemos mucho. Yo sé que no hay que echarle la culpa al mensajero, pero está bueno que te lo digan, porque él hace una radiografía de, digamos, cuál es el síntoma, digamos, de cómo estamos en la Argentina y lo que nos está pasando. Y eso también hay que tenerlo bien en claro. Así que, Iván, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Ahí estamos viendo... Mi compasión a todos los monotributistas. Sí. Esperen, antes de pagar, esperen, por favor. Eso está bueno. ¿Pero esperar cuánto? Esperen hasta que se termine de aclarar todo el panorama de los planes de pagos y demás. Yo creo que la presión de los monotributistas en este momento, digamos, está causando un efecto. Esperemos a ver si puede salir algún tipo de plan. No sé, no lo sé, no tengo información, pero simplemente les digo que esperen. No es para ansiosos la Argentina de hoy. Tal cual. Bueno, ahí tenemos tus redes, @Iván Sasovsky, para seguirte, yo te sigo en Twitter, ¿no? Y en Instagram también. Gracias. Así es, muchas gracias. Abrazo Javier, grande. un saludo. Andrea. Gracias, abrazo, Iván. Iván. Hasta luego.